Hola, buenos días. Mi nombre es Juliana, yo soy psicóloga y el día de hoy te voy a acompañar en el proceso de estrés que me habías comentado que es a través de la consulta. Cuéntame cómo te llamas y en qué te puedo ayudar. Yo me llamo Michelle y pues la verdad es que yo he tenido algunos problemas desde hace un año, ¿Y qué tipo de problemas o de qué tema quieres hablar? porque es que yo siento que mi vida cambió, ¿Cambio en qué? O sea, ¿es a partir de un evento o de qué, o sea, de qué situación? porque es que yo vivía una vida normal hasta que mi mamá le dijeron que tenía cáncer y ya yo sentí que el mundo me cambió en ese momento. Y, o sea, ¿qué síntomas o qué puedes decir al respecto de eso? O sea, ¿cómo cambió todo para descubrir que era eso, ese evento traumático? No, pues y cuando a mí me dieron la noticia, para mí fue muy duro. Yo me desmayé, o sea, es una noticia muy fuerte. Que le digan a que la mamá de uno tiene cáncer, uno se imagina pues que se va a morir. Entonces para mí fue muy impactante. Entonces yo empecé a llorar mucho, yo no creía, uno no cree que le pueda pasar, ¿cierto? Entonces yo lloraba mucho, yo en ese tiempo trabajaba pues y yo no era capaz de trabajar y me desconcentraba mucho en mi trabajo. Entonces me tocó salirme de trabajar porque no me concentraba y solamente lloraba en el trabajo. Y el cabello se me empezó a caer mucho, mi cabello se me caía, yo no me concentraba. Y después de todo fue un diagnóstico mal, o sea, ella no tenía cáncer, pero a ella le quitaron la matriz y el útero y todo porque tenía un riesgo muy alto de que le podía dar, Puede ser maligno. pero ella no. Y el doctor que se equivocó, dijo que ella tenía que hacer radioterapia, quimioterapia. Entonces, pues eso fue como, yo me despertaba y yo decía, no, yo no voy a volver a ver a mi mamá. O sea, se va a morir, ella ya no me va a llamar hola, hola Juana, ¿cómo está? O sea, yo sentía y yo cada día que me despertaba me despedía de ella, o sea, yo empecé a hacer el luto en vida de ella. Entonces yo me despedía de ella, pero bien, y ya me iba para mi casa y lloraba, porque yo no vivía con ella. Y en ese tiempo buscaste ayuda a alguien, o sea, que pudiera como remediar No, esos síntomas. yo estaba sola. Entonces para mí fue más difícil porque no tenía ayuda de nadie y todo me lo tenía que guardar porque mi familia no sabía. O sea, mi mamá me tuvo que contar a mí porque necesitaba que yo le gestionara unas autorizaciones por internet que ella no sabía. Entonces me tuvo que contar y ella me decía que quería estar sola, que nadie la acompañara. Entonces yo le decía a mi hermano que viví con ella, yo le decía no la deje sola, si va a ir a la cita vaya con ella. Entonces a la cita que mi hermano la acompañó fue donde ella le hicieron una biopsia, que ahí fue donde el doctor le dijo que tenía cáncer. Entonces ella iba a que le dieran esa noticia. Entonces como yo trabajaba, yo le dije a mi hermano, vaya y la acompaña por si le dan malas noticias. Yo medio sabía. Entonces claro, le dieron la mala noticia, mi mamá me cuenta que ella salió y se sentía perdida, como si noción del tiempo, ella como que, o sea, no caía en cuenta en la realidad, o sea, ella se perdió y quedó como, o sea, es que no es En fácil shock. que a uno le den esa noticia. Entonces, entonces a ella la operaron y le sacaron todo. Pero obviamente como yo viví un duelo, yo sentí que la perdí del todo, porque el cáncer a veces dicen cáncer Y ya. y el tiempo pasa. Entonces yo trataba, por ejemplo, yo salía de trabajar y me iba para la casa y yo decía, como puede ser la última vez que yo esté con ella, entonces lo voy a aprovechar mucho. Entonces, y luego de que me veía con ella, me iba para mi casa a llorar. Claro, a vivir ese duelo. Y no, y yo tenía un bebé, y en ese tiempo yo tenía un bebé de 3 meses. Entonces, imagínense, yo tenía que sacar fuerzas para que mi bebé no me viera mal y sacar fuerzas porque yo intentaba pasar mucho más tiempo con mi mamá
y que ella no me viera mal. Entonces eran esos momentos, por ejemplo, me iba para el trabajo y sentía que era el momento donde podía llorar o alguien de pronto me decía qué le pasa, entonces yo medio le contaba y podía desahogarme un poquito, pero realmente yo estaba sola. Y a partir de esa historia o de ese proceso, ¿cómo afrontó o cómo obtuvo el equilibrio emocional para continuar con el proceso después de que la diagnosticaron mal y de que ya había pasado todo el duelo y los síntomas? O sea, Pues, ¿cómo buscó ese pues equilibrio? es que fue como suerte, porque a quien le dicen que tiene cáncer y Y que se equivoca. o sea, ella la operaron y le sacaron todo para prevenir, pero imagínate, pues imagínese uno decir se va a morir a luego decir no tenía nada, y mi mamá casi prácticamente se echó a morir porque es que tengo cáncer. Entonces ella quedó muy mal, pero después de eso la familia se unió más, pasábamos más tiempo porque se iba a morir. Entonces después de eso la familia se unió más, como que aprendimos a valorar un poquito más la familia y a contarnos las cosas, porque yo le dije, ma, eso no se puede, o sea, yo era callada porque no le podía contar ni a mi papá ni nada. Entonces uno como unirse como familia nos sirvió mucho, como esa red que teníamos de apoyo fue muy bueno, pues fue un problema muy fuerte y que nos como si hubiéramos quedado traumados, Claro. porque fue muy fuerte la verdad, pero nos sirvió mucho para unirnos como familia. Listo. Y también a partir del bebé que tenías te ayudó también a salir de ahí, o sea, como a tener esa fuerza de Sí, ese claro. estrés postraumático después de la muerte. Sí, claro, el bebé fue un motor. O sea, por ejemplo, yo pensaba, mi mamá me falta, pero tengo una razón. O sea, yo pensaba, si yo no tuviera a mi hijo, yo me voy con ella, que es normal. Claro, Yo, por el vínculo que hay. pues yo desde mi pensamiento ignorante, yo decía, si yo no tuviera a mi hijo, yo me muero con ella. Porque uno piensa así porque es el amor de la mamá. Claro. Pero realmente es un proceso normal, ¿cierto? Pero uno no lo asume de tal manera y con esa madurez uno no está preparado para la muerte. Entonces mi bebé, fue como ese motor de... Por eso yo dije, si me despido de ella en vida, cuando se muera ya no va a ser tan difícil porque yo lo tengo acá. Entonces digo, se va a morir, se va a morir, se va a morir, en cualquier momento se va a morir. Pero nunca estamos preparados para Pero eso. imagínate yo vivir ese momento y luego decir que no. Queda el trauma ahí, o sea, de haber vivido algo que Fue algo muy erróneo. fuerte, fue demasiado fuerte, pero no, pues tuvimos la suerte de que somos Pero hay que pocos honrar. los que contamos eso, porque mi mamá iba a oncólogos, que es como la parte especial para los de cáncer, y ella los veía rapados y ella me decía, y esa gente feliz, o sea, son seres que aprenden y asumen la enfermedad de una manera positiva. Y por ejemplo dicen, como sé que es poquito tiempo, lo voy a disfrutar. Entonces mi mamá decía, "No, yo estoy para lo que sé, ¿no? Yo no soy capaz". Pero entonces nosotros tuvimos la suerte de que el cáncer no nos tocó las vidas. Solamente fue como algo que pasó, Fue un aviso. como un aprendizaje, o de pronto, yo creo en Dios, de pronto Dios nos mandó ese mensaje que necesitábamos unirnos un poquito más como familia y crecer de pronto, no sé. Listo, entonces te agradezco por contarme tu historia y pues a partir de esto vamos a organizar como unas consultas adicionales para seguir continuando porque igual es un proceso que ya pasó pero se debe seguir trabajando hasta que ya uno aprenda a vivir con el trauma y con el estrés que causa pues digamos esta noticia y no solo noticia sino el tema pues como tal en general. Sí, porque a mí me da muy duro todavía recordar todo lo que pasó. Entonces hay que trabajar en eso porque hay que, o sea, de raíz, combatirlo de raíz y se pueda pues como tal superar. No, y si tú me puedes ayudar, yo lo agradecería mucho. Claro. Muchas gracias.